1 Reyes capítulo 17, versículos del 8 al 16, la palabra de Dios dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora ahí, y he aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y él respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Elías dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo a Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en este momento, Padre, queremos poner en tus manos, Señor, tu palabra, para que seas tú quien pueda traer bendición a nuestros corazones, Señor. Estamos aquí para escuchar tu palabra, no para escuchar ideas de hombre y de opiniones humanas, Señor. Queremos que sea tu santa palabra la que entre en nuestros corazones, Señor, y transforme nuestra forma de pensar, nos transforme en nuestros corazones, Señor. Tu palabra dice, Señor, que no volverá a ti jamás vacía, y queremos que tu palabra cumpla el propósito por el cual has enviado en esta mañana. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos en esta mañana, hermanos. Y vamos a... El tema del mensaje del día de hoy se llama Cuando lo ordinario se convierte en extraordinario. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de una mujer muy especial. Y vamos a estar mirando por qué hay algo especial en esta mujer. Muchos de nosotros a veces estamos pasando por crisis económicas y nos autocatalogamos como pobres, ¿verdad? A veces cuando nos pagan, no tenemos ni 3 días que nos pagaron, ya se nos fue todo el cheque en pagar facturas, en pagar deberes, comida. La comida está bien cara ahorita. No tengo por qué decirle, ustedes ya saben, ustedes también compran comida y no me dejarán mentir que todo subió de precio. Y a veces nos catalogamos y pensamos que decimos que somos pobres, ¿no? Como aquella gran sabia, no sé si fue Teresa o Rubí, no me acuerdo, que nos miramos al espejo y decimos: maldita pobreza, ¿no? Porque estamos tan necesitados de dinero. Pero cuando miramos en esta historia bíblica a esta mujer, vamos a dar cuenta que esa sí es pobreza. Porque esta mujer, cuando le encuentra a Elías, ya está preparando ya está por preparar el último alimento que ella pensaba comer para después morir de hambre. Y vamos a estar mirando varios aspectos de esta mujer, y esperamos que podamos identificar algo de nuestra vida con esta mujer. Cuando estuve estudiando este pasaje, yo lo pensaba hacer para algo general, pero por más que escarbaba y por más que buscaba, todo se apuntaba a la mujer, a las mujeres. O sea, es que esta palabra va a ser para las mujeres en esta mañana, pero hay algo para los hombres también, no se preocupen. Pero vamos a hablar de esta mujer, y una de las cosas que me llamó la atención, y es por algo que Jesús dice en el Nuevo Testamento, es cuando Jesús dice una frase, dice: ¿cuántas viudas pobres no habían en Israel? Pero Dios mandó a Elías, a una mujer de Sarepta. Habiendo tantas viudas en Israel, Dios mandó a su profeta a una viuda gentil, a una viuda que no conocía de Dios. Y vamos a mirar por qué Dios escogió a esta mujer. ¿Qué fue lo que había en esta mujer que Dios dijo que Dios mandó a Elías para precisamente estogar a esta mujer, habiendo tantas mujeres necesitadas en su pueblo, habiendo tantas mujeres
que tenían mejor nivel económico. ¿Por qué Dios mandó a Elías precisamente con esta mujer? El Señor tenía un trabajo especial para esta mujer. Para esta mujer. Y es lo que hace la historia todavía más interesante. Porque si Dios nos hubiera puesto a nosotros a escoger a cuál mujer íbamos a mandar a Elías, no hubiéramos escogido a esta mujer. No hubiéramos escogido a esta mujer por varias razones. Porque es importante. Bueno, en primer lugar, esta mujer era una viuda. Esta mujer era una viuda. Y eso nos dice que el versículo 9, que Dios le dice a Elías: he preparado a una viuda, a una mujer que te va a ayudar. Vamos a dar un trasfondo de lo que está pasando en la historia. En el pueblo de Israel había una sequía que se estaba extendiendo más de 3 años. Una sequía de 3 años. No había agua, y cuando no hay agua no pueden sembrar la gente. Había una escasez de alimentos. Y Dios manda a Elías, dice: vete a una mujer que te va a sustentar. Yo le he dado instrucciones. En otras palabras, Dios no le habló a la señora, pero Dios tenía esta mujer preparada para sustentar a este profeta. Ahora, en primer lugar, esta mujer no era judía, no era israelita, era una mujer extranjera. De ahí nosotros no lo hubiéramos tomado en cuenta. Porque si vamos a decir, bueno, esta mujer va a estar sosteniendo a un profeta de Dios, vamos a buscar una mujer piadosa, a una mujer que conozca a Dios, a una mujer que tenga buenas credenciales y buen testimonio. Pero Dios dice: no, hay una mujer en Sarepta, no es judía, no conoce la religión como la conocen los judíos, pero aún así a esta mujer la he elegido yo. En primer lugar, era una mujer viuda, y da la impresión que era una viuda joven, porque la palabra cuando dice mi hijo, es un término que se usa para designar a un preadolescente. Eso quiere decir que la señora no estaba tan grande en edad, era una viuda algo joven. En primer lugar, era una viuda. En segundo lugar, tenía una responsabilidad de un niño en sus manos, una preadolescente en sus manos. Ahora, pónganse a pensar en la necesidad de esta mujer. No tiene esposo, se le murió su esposo. No sabemos cuáles fueron las circunstancias por las que ella no tenía esposo, pero era viuda. Ahora, imagínense el dolor de esta mujer, estar cargando ese dolor, esa tristeza, y en un momento difícil en el que no hay comida, no hay alimentos. Esta mujer es viuda, y no solamente es viuda sola, que dijera, bueno, pues si me muero de hambre, me muero yo sola. Pero el problema es que tiene bajo su responsabilidad a un preadolescente. Ahora, si usted no tuviera que comer, y usted sabe que lo que le queda es un bocadito pequeño para hacer comida, yo les puedo asegurar que las madres le darían de comer a su hijo primero, y la madre no comería. Que mi hijo coma lo más que se pueda, porque al final de cuentas nos vamos a morir de hambre. Que mi hijo aguante lo que más pueda aguantar. Las madres harían eso. Ya miramos esto. Ahora otra cosa, aparte de eso, era una mujer extremadamente pobre. Porque si la mujer hubiera tenido dinero, aunque no hubiera sembradíos, ella hubiera buscado la forma de comprar comida. Pero el hecho de que la mujer no tenía ni cómo para comprar comida, esta mujer dijo: no, pues este bocado comemos y luego nos morimos de hambre. Era una mujer extremadamente pobre. Y no solamente eso, sino hay un detalle escondido en el versículo 18 del mismo capítulo. Y ahí está otra cosa que me llamó mucho la atención, el versículo 18. El hijo de esta señora, no voy a tocar mucho este tema, pero el hijo de la señora enferma y muere el jovencito, y la mujer va y le reclama a Elías. Pero dice algo bien interesante, dice: y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Qué entienden ustedes con esta frase de esta mujer? ¿Qué tienes conmigo, hombre de Dios? ¿Acaso has venido aquí para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Porque la consecuencia de la muerte suya era por su pecado. Sí, exactamente. La mujer estaba arrastrando la cicatriz de un pecado. No sabemos cuál, y tampoco le quiero levantar calumnias a la señora, si es que no voy a decir que era un pecado en particular. Pero había algo que a la señora la tenía muy marcada en su vida. Porque cuando llega Elías y sabe que es un hombre de Dios, y después de experimentar el milagro de Dios a través de Elías,
esta mujer, su hijo enferma y muere, y lo primero que piensa no es en una enfermedad natural, sino Dios me está castigando. Esta mujer se sentía acusada por su propia conciencia. Eso quiere decir que esta mujer venía arrastrando un pasado que le causaba dolor. ¿Sí me van entendiendo? O sea, esta mujer no se sentía libre, no se sentía perdonada. Esta mujer estaba atribulada, no solamente por el dolor de haber perdido al esposo, no solamente porque tenía la responsabilidad de estar criando un hijo preadolescente sola, en suprema pobreza, pero aparte de eso, apúntenle también ahí la bancarrota espiritual de esta mujer. Esta mujer se sentía sucia, se sentía que ella merecía lo peor. Y cuando muere su hijo, ella dijo: Dios me está castigando por lo que he hecho en mi pasado. Dios me está castigando por mis fracasos. Y hay muchas mujeres, desafortunadamente, que a pesar de que Dios las ha perdonado, que a pesar de que Dios las quiere usar, se autoexcluyen de los planes de Dios porque se sienten sucias. Se sienten que están cargando un estigma, se sienten que están siendo castigadas, y aunque Dios los haya perdonado, ellas no se pueden perdonar a sí mismas. Miran su pasado, y su pasado como que pesa mucho más del futuro que Dios les quiere dar. Y estas son las circunstancias de esta mujer. Estas son las situaciones en las que esta mujer se encuentra. Ahora, si se dan cuenta, después de que les describí a esta mujer, podemos llegar a la conclusión: ¿por qué Dios iba a usar a una mujer así? Y es lo que mucha gente hace hoy en día. Miramos a personas así, pero tomen en cuenta que fue Dios el que dijo: he preparado a una mujer en Sarepta. Eso quiere decir que para Dios esta mujer sí podía ser usada. Pero si Dios nos hubiera dado a escoger a nosotros no hubiéramos escogido esta ayuda. No lo hubiéramos escogido. Hubiéramos dicho: no, ya sabes lo que hizo esta mujer. ¿Se acuerdan de los fariseos en los tiempos de Jesús? Cuando una mujer empezó a lavar los pies a Jesús y se los besó, le puso perfume. ¿Y qué dijo un fariseo que estaba ahí? Simón: si este hombre fuera de Dios, supiera el tipo de mujer que lo está tocando. Y desafortunadamente ese es el criterio de la sociedad hoy en día, que a pesar de que hay mujeres que han cometido errores, desafortunadamente la acusación del enemigo tiende a tener mucho más peso. Y por más que la mujer quiera seguir su caminar, por más que la mujer quiera levantarse, la maldita acusación de los hombres hace esa carga más pesada. Y puede imaginarse, esta mujer no tiene esposo que la defienda, no tiene su marido murió, tiene un preadolescente en una sociedad en la que el hombre era el que gobernaba todo. Esta mujer no podía trabajar, esta mujer no tenía la libertad. Dice: pues consigo un trabajo, me meto a la escuela. Esas libertades no existían en aquel tiempo. Por eso esa mujer dijo: no, pues yo ya soy mujer muerta, pero miren lo precioso de la historia, que esta mujer, no siendo parte del pueblo de Dios, esta mujer no era judía, esta mujer no era israelita, pero aún así, estando lejos del centro religioso de aquel tiempo, Dios estaba mirando a esta mujer. Y no solamente la miró, sino que la escogió para una tarea preciosa. Así es que no sé cuál sea tu pasado, no sé cuál sea el estigma que tú estés cargando, o la acusación que el enemigo te esté diciendo. Por más que el enemigo te quiera tachar de que tú no sirves, por más que el enemigo te quiera hacer ver de que no estás lista para servir, ni estás apta, para Dios sí lo estás. Para Dios sí lo estás. No importa tu pasado, no importa los fracasos que has tenido. Esta mujer se sentía así. Esta mujer fue escogida por Dios para hacer un llamado especial, a pesar de que la culpa la llenaba, a pesar de que estaba dolida por la pérdida de su esposo, y a pesar de que tenía muchas necesidades. Para Dios esta mujer no era algo inusual. Y es porque Dios se especializa en agarrar personas no calificadas para hacer cosas grandes con ellas. Aleluya. ¿Sí me entienden? Porque, como les dije, si nosotros nos hubiera tocado escoger los 12 discípulos de Jesús, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Si Jesús nos hubiera dicho: hey Juan, búscame a 12 hombres porque voy a empezar mi ministerio y vamos a estar predicando el evangelio por todo Israel, ¿qué haríamos nosotros? Nos fuéramos al centro religioso, que era Jerusalén, ahí estaba el templo. ¿Y qué hubiéramos hecho? Nos hubiéramos ido al instituto bíblico
a buscar a los mejores maestros, que en aquel tiempo eran ¿qué? Los fariseos y los escribas. ¿Y qué les hubiéramos dicho? ¡Hey! Vengan, necesitamos predicadores, necesitamos maestros, necesitamos gente que pueda enseñar la Biblia. Hubiéramos hecho eso, ¿ah? ¿Qué hizo Jesús? Empezó su ministerio, ¿saben en qué lugar? En Galilea. ¿Y saben qué era Galilea? ¿Qué dicen los fariseos de Galilea? Cuando dijeron que se levantó un profeta en Galilea, dicen, ¿acaso se levantará algo bueno de Galilea? ¿Acá va a salir algo bueno de ahí? Eso es un barrio de lo peor, o sea, esa es una región de lo peor. No hay ningún profeta en todo Israel que se ha levantado de Galilea. Así decían. Aunque sí, Jonás era de Galilea, pero él no sabía. ¿Sí me entienden? La forma en cómo Dios trabaja, la forma en que Dios opera, es muy diferente a nosotros, hermanos. Si nosotros estuviéramos buscando quién está calificado para servir y quién no, Dios nos libre. Dios nos libre. Porque estaremos escogiendo personas que nosotros pensamos que están calificadas, pero las personas que nosotros despreciamos son las personas que Dios quiere usar. Las personas que Dios quiere usar. Y desafortunadamente nosotros no tenemos mucho cuidado ni tacto en hacer esas cosas. Aquí vemos que Dios puso su mirada en Sarepta, en una mujer que no conocía a Dios, en una mujer que no era israelita, una mujer que no tenía ninguna cualidad que nosotros hubiéramos escogido, pero aún así Dios la escogió. Los 12 discípulos, a todos los sacó de Galilea, de Capernaum. No buscó ningún discípulo de Jerusalén, y ninguno de ellos era fariseo ni escriba, ninguno de ellos tenía un doctorado en la ley, ninguno de ellos era predicador, ninguno de ellos era un estudioso en la palabra de Dios. Él los agarró para Él los preparar. Él los preparó, Él los capacitó, pero Él los buscó de allá, de Galilea. Pescadores, la gran mayoría eran ellos. Ahora, miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Yo se los voy a leer, pero dice así la palabra de Dios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dios no busca intelectuales, hermanos. Dios no busca gente apuesta, gente guapa, reinas de belleza. Dios no busca nada de eso. Miren lo que dice más adelante: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y de toda la bola de basura, Dios me escogió a mí. No quiero decirlo a usted para no ofenderlo, pero a mí sí me sacó de la basura. A mí me sacó de la basura. Y yo sé que muchos de nosotros, si pudiéramos dar un listado de lo que hemos hecho en nuestro pasado, mucha gente se escandalizaría, mucha gente se espantara, y aún así todavía nos acusara. Pero ¿cómo se está parando ya el hermano Juan? Si ha hecho esto y el otro. Y nos olvidamos que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Dios nos diga que nosotros no estuvimos en aquellos tiempos, porque hubiéramos acabado en el lado equivocado de la cerca, hubiéramos acabado apoyando a los fariseos. Y es lo que nos enseña la palabra de Dios, que Dios se agarró de los débiles, Dios se agarró de los menospreciados, Dios se agarró de la basura para avergonzar a los fuertes, a los inteligentes, a los débiles. Y de ahí nos sacó el Señor, hermanos. De ahí nos sacó el Señor. Una cosa que miramos también aquí es de que así estaba esta jovencita. Dios a menudo, quiero decirles algo, mis queridos hermanos, que Dios agarra a la gente que está agobiada, a la gente que está cargada de preocupaciones, a la gente que tiene severas limitaciones, a la gente que tiene muchas responsabilidades, y a la gente que tiene un pasado tan pesado y tan malvado y tan oscuro. A esas personas son a las que Dios les gusta agarrar. ¿Saben para qué? Para que no estemos de presumidos después diciendo que el Señor me escogió por guapo, que el Señor me escogió por capaz, o que el Señor me escogió por inteligente. Así no trabaja el Señor, mis queridos hermanos. Y es lo que hace la palabra de Dios. Así es que no se necesita conocer mucho o ser alguien importante para que una persona pueda servir al Señor. Solo se necesita que nosotros pongamos todo lo que somos a la disposición de Él, y dejar que Dios también ponga todo de su parte para cambiar nuestra persona.
Muchas veces nosotros esperamos para ser alguien o para hacer algo para la gloria de Dios, esperamos ser alguien. Es que yo no puedo enseñar, es que yo no puedo predicar, es que yo no puedo cantar, es que yo no puedo tocar. Y empezamos, es que yo no puedo. ¿Y no creen que el Señor sabe todo eso, hermanos? El Señor sabe todo eso. Y aún así nos llama, aún así nos busca, porque Él conoce nuestras limitaciones, conoce que estamos rotos, conoce de que no tenemos nada, y aún así nos llama, porque no eres tú ni lo que tienes, sino es lo que es Él que te está llamando. ¿Sí me entiendes? Sí, nosotros estamos pobres, nosotros no tenemos nada que ofrecer, pero Él tiene todo que ofrecer. El poder está en Él, no en ti. Así es que no te descalifiques. No te pongas a medirte a otras personas que dicen, no, es que yo no sirvo para eso, yo no sirvo para el otro. Ok, tal vez es cierto, pero no eres tú, es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Mira lo que hizo con pescadores que no tenían educación. Los hizo grandes predicadores, y de ellos tenemos casi el Nuevo Testamento. Dios cambió el mundo con estos hombres. No tenían educación. La gente cuando los miraba, los fariseos decían, bueno, y estos hombres que no tienen estudio, ¿cómo es que están predicando así? Así decían los fariseos cuando miraban en el libro de Hechos a los apóstoles predicar. Y lo que queremos dejar bien en claro, mis queridos hermanos, es de que Dios llama a personas que supuestamente no están calificadas para cumplir la tarea, no que nosotros queramos, no la que nosotros pensamos, sino la tarea que Él diseñó para ti y para mí. Cada uno de ustedes, y déjenme decir y hacer ese énfasis, cada uno de ustedes tiene una tarea que Dios le asignó a cada uno de ustedes. Nadie la puede hacer más que ustedes, porque ustedes fueron diseñados por Dios precisamente para eso. Dios los llamó y te diseñó a ti con las cualidades que tienes precisamente para cumplir esa tarea. Esa tarea. Tú tienes un llamado de Dios. Dios no se equivoca. Por más testarudo que tú te sientas, por más descalificado que tú te sientas, no te sientas así. Dios te puede capacitar. Y no solamente eso, sino que Dios te quiere usar. Lo único que tienes que hacer es venir a Él y traer tus limitaciones a Él, y deja que Él llene tus manos. Porque miren lo que pasa. Ahora, versículo 13, miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 13. Dice así: Elías dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida. Ya miramos que esta mujer, Dios, su misión era sostener a este profeta, ¿ok? Este profeta, Dios le dijo, vete para el norte, vete a Sarepta, y ahí va una viuda preparada que te va a sostener. Y ya les dije, la persona está más pobre que ni qué. La señora nomás tiene comida para ella y para su hijo, no tiene dinero, es una pobre. Ya me puedo imaginar a Elías llegando a la casa de la señora y decir, ¿aquí? ¿Se habrá equivocado el Señor? ¿Se habrá equivocado el GPS? ¿Cómo? Aquí no creo que sea la casa. La casa se está cayendo. La señora nomás tiene 2 palitos para comer un taco y morirse. O sea, creo que el Señor se equivocó de casa. Esta señora me va a sostener. Pero miren el atrevimiento de Elías. Llega la mujer y dice, dame un traguito de agua. Y cuando la señora se da la vuelta para traer un traguito de agua, dice, tráeme también un pedacito de pan, que tengo hambre. Y es cuando la señora le dice, mira, vive Jehová tu Dios, que ahorita nomás estaba recogiendo leña para preparar un bocado de pan y morirme de hambre, porque es lo único que me queda. Uno dijera que Elías va a decir, ¿sabes qué? No, tienes razón. Olvídalo. Cómete tu pedacito de pan y, pues a ver, ahorita vuelvo a hablar con Dios a ver qué me dice, porque creo que se equivocó. Se equivocó de mujer. ¿Dijo Elías eso? No. Ve y prepárame. Le dice, ¿cómo va? Prepárame una torta en las brasitas, y ya cuando esté tostadita me la trae. Y después hazte un pedazo de pan para ti y tu hijo. Fíjense, sabe que la mujer es pobre, se dio cuenta que la mujer es pobre, que no tiene nada. ¿Pero qué le dice Elías? Tráeme a mí primero. Tráeme algo a mí primero.
Elías sabía de que Dios le estaba dando estas órdenes a él. Y él también sabía que Dios le había dado las órdenes a ella también. Ahora, si nosotros no hubiéramos sabido que Dios había hablado con Elías, ¿qué hubiéramos pensado de Elías? Si nosotros no tuviéramos conocimiento que Dios ya le había dicho que dijera esto, ¿qué diríamos de Elías? Este predicador tan egoísta y mezquino que es. O sea, la señora es una viuda, no tiene que comer y todavía le dice, dame de comer a mí primero y a ver qué Dios hace contigo. Pero Dios le dijo a esta viuda, le dijo, no, que te dé a ti primero. Que te dé a ti primero. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué le está pidiendo Dios a esta mujer? Que dé de su pobreza. Que dé de su pobreza. ¿Sí me entiendes? Y uno dirá, ¿cómo es posible? Dios conoce tus limitaciones. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tu pobreza y créeme que Dios la conoce. Pero aún así, Dios todavía te pide. ¿Qué acaso Dios no se da cuenta que estás tan necesitado? Que tienes muchas necesidades. Claro que Dios se da cuenta. Pero lo que Dios quiere hacer es de que tú en tu pobreza le des. Que tú lo pongas a él en primer lugar. Es lo que Él quiere. Mire, ¿cómo el Señor te va a bendecir? ¿Cómo va a llenar tus manos de su bendición cuando tú tienes tus manos llenas de tus cosas? ¿Sí me entiendes? Para poder recibir la bendición de Dios en nuestras manos, tenemos que vaciar lo que tenemos nosotros en nuestras manos. Y a veces tenemos unos centavitos que no queremos soltar. Yo he escuchado gente, yo también lo he pensado, si me ganara $1 millón, cambiara todas las ventanas del templo. Pusiéramos luces aquí de esas de que se mueve la palanquita y se mueve el padre. Pusiéramos drywall en todo el techo. Pusiéramos, cambiáramos todos los focos del basement también. Y cuando pensé, tuviera $1 millón, arregláramos la iglesia bien bonita. No sé si ustedes han fantaseado así, ¿verdad? Pero yo sí. Pero la pregunta no es qué haría con $1 millón, sino qué haría con el dólar que tengo. Porque la palabra de Dios dice también que el que es fiel en lo poco, también en lo mucho será fiel. Y si yo no soy fiel con $1, cuando tenga $1 millón, tampoco voy a ser fiel con ese $1 millón. ¿Sí me entienden? La pregunta, mis queridos hermanos, es tú qué vas a hacer con $1 millón, sino qué es lo que estás haciendo con el poco dinero que tienes en la bolsa. Porque no queremos soltar ese dinero, porque pensamos que nos vamos a morir de hambre, como esta mujer, la viuda que estaba aquí. Y estamos aguantando ese cheque, estamos aguantando. El Señor, tú sabes que no puedo dar el diezmo, porque si lo doy quedo corto en las tarjetas de crédito, o quedo corto en la gasolina. O sea, la gasolina, Señor, está bien cara. Necesito el dinero, Señor, tú me conoces, tú conoces que tengo la disposición de mi corazón, no va a dar diezmo. Mis queridos hermanos, el Señor necesita nuestro dinero. Salmo 24:1, ¿qué dice? Salmo 24:1, ¿qué dice? Salmo 24:1, bien conocido el Salmo. Y bonito, por cierto. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es todo. De Dios es todo, y Él no tiene necesidad de nuestros centavos. Miren, queridos hermanos, el diezmo no es un método que Dios inventó para recaudar fondos en la iglesia. Muchas veces pensamos que es eso. Es que en la iglesia ¿cómo piden dinero? Créeme que no estamos pidiendo dinero para nosotros. Y no somos nosotros, es la palabra de Dios la que instituyó el diezmo. Y tampoco es el método que Dios tiene para recaudar fondos en la iglesia. El diezmo no tiene nada que ver con eso. Créanme, si usted no da el diezmo, el Señor va a proveer de otra manera. Porque dice el Señor que la tierra es de Él. Y todo, inclusive cuando veamos en el libro de Isaías, cuando Dios le está reclamando a su pueblo, le dice, mira, si yo tuviera hambre, yo no te pidiera a ti sacrificios. Los animales del campo son míos. Si tuviera hambre a ti, sería el menos que te pidiera. Créeme, Dios no está en necesidad económica. Dios no nos está pidiendo el diezmo porque Él necesita dinero. Él quiere que nosotros demos para que nosotros aprendamos a conocerlo a Él. ¿Sí me entienden? Para que sepamos lo que Él puede hacer con un 10%. Él no nos está pidiendo el 50%, no nos está pidiendo el 30%, solamente te pide el 10%. De $10 dale 1 al Señor.
De $100, dale 10. Tú quédate con el 90. No te está robando el Señor. No te está robando. Dame el 10 y dice, Señor, vas a ver lo que yo puedo hacer con ese 10%. Y no para el beneficio de la iglesia, sino para el beneficio tuyo. Pero tenemos que aprender a confiar de Dios. Dios quería que esta mujer aprendiera a confiar en Él. Y por eso Dios le dijo, ve con esta mujer, y esta mujer en su pobreza te tiene que sostener, te tiene que alimentar. Ella te va a dar de comer, pero que te dé a ti primero. No es que Dios era un Dios duro, no es que Dios era un Dios insensible. Dios sabía la necesidad de esta mujer. Y créanme que Dios sabía la necesidad de esta mujer. Dios no la estaba condenando a muerte, sino todo lo contrario, le estaba salvando la vida. Esta mujer le dijo, pon a Dios en primer lugar. Dale a Dios primero. Y vas a ver cómo Dios va a suplir todas tus necesidades. Porque la palabra de Dios dice, en Mateo 6:33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen primero a Dios. Y lo que dice, y todo lo demás, todo. ¿A qué se refiere todo? Todo vendrá por añadidura. Y esa añadidura viene de la mano de Dios. Dios dice, quiero trabajar contigo. Quiero trabajar contigo. Dame el 10% solamente. Quédate con el 90%. Y vas a ver cómo yo te voy a bendecir ese 90%. Y en la iglesia, yo voy a bendecir ese 10%. Yo no estoy recaudando fondos para mí. No estoy recaudando fondos para mí. El que ustedes den el diezmo es una bendición para ustedes. No para la iglesia, para ustedes. El diezmo fue instituido para que ustedes conocieran a Dios, para que ustedes aprendieran a confiar a Dios. Para eso se inventó el diezmo, por eso Dios sacó el diezmo, para que lo conozcamos a Él. Y aquí miramos que Dios tenía un llamado especial para esta mujer, y Dios le pide de su pobreza a esta mujer. La verdadera pregunta es eso: si yo tuviera $1 millón, ¿qué haría con ese $1 millón? Esa no es la pregunta. Con lo poco que tengo, ¿qué yo haría con ese dinero que tengo? Yo nomás tengo $40 en el banco. ¿Qué harías con mis $40? De ahí dale al Señor lo que Él merece. Dáselo. Pero van a quedar 30, o van a quedar 15. Vas a ver que esta mujer Dios no la dejó morir de hambre. Dios no la dejó morir de hambre. Aquí tenemos a una mujer que Dios le pidió, que Dios no le pidió de su riqueza, porque esta mujer era rica. Dios le pidió a ella en su pobreza, porque es lo único que esta mujer tenía pobreza, y aún en su pobreza el Señor le pidió. Así es que, mi querido hermano, si nosotros pensamos que porque soy pobre no tengo que darle a Dios, ¿qué hizo con esta mujer? ¿Esta mujer era pobre? Sí, y aún así le pidió a Dios. Aún así le pidió a Dios. Pero Dios tenía un plan con esta mujer. Dios le dijo a esta mujer: ponme a mí en primer lugar en tu vida. Ponme a mí en primer lugar en tu vida. Dame primero a mí. Dale primero a Dios. Y vas a ver cómo Dios se va a hacer cargo del resto. Y es lo que le dijo a esta mujer. Primero, dale de su pobreza, y luego ponlo en primer lugar. Es lo que le quiso decir a esta mujer, que lo pusiera a Dios en primer lugar. Y esta mujer tenía que dar lo primero, o sea, lo mejor. O sea, es que del puño de harina que hay, de ahí le voy a sacar para dar a este hombre de Dios, y lo que quede es para mí. Pero ahí venía la promesa de Dios. Viene la promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios, mis queridos hermanos? Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 15 al 16. Dice: entonces ella fue e hizo como Elías, y le dijo, y dice, y comió él. ¿Quién es él? Elías. Comió Elías. ¿Y luego quién también comió? Ella. ¿Y qué más? Y su casa. ¿Y qué más? Y muchos días. Cuando supuestamente la idea era que iban a comer ese bocadito y morirse de hambre. Pero Elías dijo: no, dame primero a mí. Y cada vez que tú vayas sacando harina, la harina no se va a acabar. Y cuando tú pongas aceite, el aceite no se va a acabar. Y así estuvo la señora agarrando de ese pequeño cantarito la harina para cocinar pan. Y no se acababa la harina, no se acababa el aceite, porque Dios lo prometió. Porque así es como Dios sustenta a sus hijos. Esta mujer estaba conociendo a Dios de esa manera. Experimentó una bendición preciosa. Pero para poder experimentar una bendición de esa categoría, ¿qué tuvo que hacer la mujer primero?
Dar. Tuvo que dar. ¿Pero dar en qué? ¿Doliéndole? Ay, no quería el diezmo, pero aquí va. ¿Así lo dio la señora? ¿Lo dio en qué? Obediencia. En obediencia. Porque dice, mira lo que dice el versículo. Mire, entonces ella fue e hizo. ¿Cómo que hizo? Como le dijo Elías. ¿Qué quiere decir ahí? Que la mujer fue ¿qué? Fue obediente. La mujer reconocía que este era un hombre de Dios y en obediencia hizo tal como Dios le dijo. Fue obediente a Dios. Y esa es la maravilla, que cuando nosotros actuamos en obediencia a Dios, es cuando entonces el Señor desata la bendición en nuestras vidas. Cuando somos obedientes a Él. Aquí nos podemos dar cuenta que esta mujer, a pesar de que no era israelita, que esta mujer, a pesar de que no conocía a Dios, esta mujer estaba conociendo a Dios de una manera muy especial. Y la pregunta es, yo sé que muchos de nosotros estamos en necesidad económica, yo sé que muchos de nosotros estamos pasando por penas, estamos en la situación que esta mujer también, pero aún así, mis queridos hermanos, tenemos que actuar en obediencia. Conoce a Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en un pasaje que quiero que leamos. Está en Malaquías capítulo 3, 10. Malaquías 3, 10. Malaquías 3, 10 dice la palabra de Dios: traed todos los diezmos al alfolí. ¿Y qué dice? Que haya alimento en mi casa. Que haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. Fíjense lo que dice, bendición. ¿Hasta cuándo? Hasta que sobreabunde. Pero fíjense, el reto de Dios está ahí. Es pecado probar a Dios, pero aquí Dios mismo está retando a la gente. Es Dios el que está diciendo, pruébame. Pruébame. Trae el diezmo a la casa de Dios y que no falte alimento en mi casa. Y vas a ver cómo yo te voy a empezar a bendecir de una manera que ni tú te vas a imaginar, que ni tú has soñado. Pero está el reto ahí, mis queridos hermanos. Está el reto ahí, de poner a Dios en primer lugar. Yo sé que ustedes tienen necesidades, yo sé que ustedes también tienen sus problemas, pero el Señor nos está motivando aquí que lo conozcamos de una manera más íntima, que confiemos en Él. ¿Quieres la bendición para tu familia? Porque a veces pensamos eso, que retener el diezmo, porque es que mi familia, esta mujer pensaba en su hijo, es que mi hijo, ¿qué va a comer? Pero ¿qué hizo ella? Dio un paso de fe increíble. El paso de fe que dijo, bueno, le voy a hacer a este hombre de Dios, le voy a hacer su plato, le voy a hacer su torta, como la pidió. A pesar de que tiene su responsabilidad de sus hijos, pero Dios proveyó para ella y Dios no la dejó. La palabra de Dios dice que el que confía en Jehová no será jamás avergonzado, y esta mujer puso su confianza en Dios. Y el reto para nosotros, mis queridos hermanos, es de que confiemos en Dios de la misma manera. Pon a Dios en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar y trae a Dios lo que a Dios le pertenece. Trae a Dios lo que a Dios te pertenece. El 10%, hermanos, lo único que pide aquí, está diciendo, hey, trae el diezmo, es solo lo que estoy pidiendo. El diezmo, quédate con el 90%, solamente te pido el 10%. Y pruébame en esto, que en mi casa no falte nada. Y vas a ver cómo yo voy a bendecir tu casa y tu familia. Muchas veces nosotros estamos pasando tanta pobreza espiritual porque estamos trabajando como burros con tal de sostener las necesidades de nuestra familia. Y nos olvidamos completamente de Dios. Pero ¿qué dice? La forma de Dios es muy diferente. La forma de Dios es muy diferente. Dice, ocúpate primero de Dios. Ocúpate primero de Dios. Te vas a ver cómo yo no voy a dejar a tu familia desamparada. Vas a ver cómo yo no voy a dejar que tu familia pase necesidad. Pero no estamos tan necesitados. Nuestra familia está pasando tanta hambre, tantas necesidades, porque nosotros queremos solventar nuestras propias necesidades y nos olvidamos completamente de Dios. Y lo que hizo esta mujer fue un simple paso de obediencia. Eso fue lo que hizo. Y para poder saltar el poder de Dios solamente se necesita un simple paso de obediencia. Trae a Dios de tu pobreza. Dale a Dios de todo lo que tienes. No esperes tener dinero para darle a Dios, porque muchos de nosotros pensamos eso. Ay, quiero reponerme financieramente para entonces empezar a diezmar. No. Lo que tienes ahorita, de esa pobreza dale al Señor. De eso.
Pon a Dios en primer lugar en tu vida. Este es algo que Él pide de ti, es lo que Él quiere ver de ti. Lo que Dios quería ver de esta viuda era eso, que la viuda pusiera a Dios en primer lugar en su vida. La palabra de Dios nos motiva a que seamos obedientes en esa área. Miren, mis queridos hermanos, la palabra de Dios también dice en Juan 14:21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y estaré en él. Una de las cosas que la palabra, ¿cómo se puede ver la obediencia? Es que si amamos a Dios, si amamos a Dios, tenemos que ser obedientes a su palabra. Tenemos que ser obedientes a su palabra. La harina de esta mujer no descasió, ni el aceite tampoco. No mengó, porque la palabra de Dios así lo había dicho. Él le dijo: pon a Dios en primer lugar y no te faltará en tu casa. Mis queridos hermanos, la enseñanza que podemos sacar nosotros de este pasaje es precisamente eso, de que nosotros pongamos a Dios en primer lugar y dejemos que Dios sea Dios en nuestras vidas. Yo sé que tenemos necesidad, yo sé que a veces nos podemos sentir como esta mujer, pero miren, una cosa que podemos aprender de esta mujer es precisamente eso, de que Dios no la dejó morir de hambre. Tú como hijo de Dios, tú como hija de Dios, tampoco te dejará morir de hambre. ¿Sí me entiendes? Pero la enseñanza que también quiero que agarren de esta, mis queridos hermanos, es de que esta mujer cumplió una tarea bien preciosa, de que a pesar de que no tenía las calificaciones que nosotros hubiéramos querido ver de una mujer, aún así Dios lo usó poderosamente, porque Elías no se murió de hambre. Elías estuvo viviendo en esta casa mientras estaba la sequía, porque dice la palabra de Dios que Elías estuvo viviendo con esta señora hasta que Dios abrió los cielos y cayó la lluvia. Eso quiere decir que esta mujer cumplió el propósito de Dios por el cual esta fue llamada. Ahora, mi querida dama que está aquí presente, ¿estás tú cumpliendo el propósito de Dios que Dios tiene para tu vida? ¿Estás cumpliendo ese propósito? ¿Sabes cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Porque yo sé que muchas veces podemos enfocarnos tanto en los fracasos en nuestra vida espiritual, nos podemos enfocar tanto en los tropiezos que hemos tenido y decir: es que si Dios supiera lo que yo he hecho. No, es que Dios sabe lo que hiciste. Dios sabe, y aún así te quiere llamar Dios, aún así te sigue buscando Dios. Y lo más precioso de todo es que aún así Dios tiene planes para tu vida, sin importar tus fracasos, sin importar lo que has hecho en tu vida pasada. Lo único que Dios quiere es usarte. Eso es lo único que Dios quiere. Pon a Dios en primer lugar en tu vida, sé obediente y deja que Dios borre tu pasado, porque ella lo borró en la cruz, pero que Él te perdone y que tú te puedas sentir perdonada. No estés cargando con tus tropiezos del pasado. Ya fueron pasados, ya fueron juzgados, ya fueron clavados en la cruz. Tu pasado ya no pesa, es tu presente en las manos de Dios. Y mi querida dama, no importa lo que tú hayas hecho y cómo te sientas, ven a los pies de Cristo, porque Dios tiene un plan para tu vida y Dios te quiere usar. No importa tu condición. Esta mujer era pobre, no tenía nada, y en su pobreza Dios la usó. Esta mujer era viuda, Dios así lo usó. Esta mujer no era ni creyente, vamos, y aún así Dios se dio a conocer por esta mujer. Que nadie te descalifique, que nadie te diga y te apunte y te diga: tú no sirves para esto, o Dios no te usaría, o Dios no usaría a alguien como tú. Sí, Dios usaría a alguien como tú y a alguien como yo, porque todos tenemos un pasado, todos tenemos pecados horribles que hemos cometido, todos. Y aún así, ¿qué hace el Señor? Nos ha llamado y nos ha redimido. ¿Y qué dice la palabra de Dios en 1 Pedro? Que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para dar lástima? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense, el Señor nos llamó de la oscuridad para sacar a otros de la oscuridad. Y ese pasado que tanto te avergüenza, ese pasado úsalo para darle esperanza a aquellas personas que están quebradas, como cuando el Señor te encontró a ti. ¿Sí me entiendes? Hay alguien perdido que está allá afuera con el mismo dolor que tú estabas cargando, con tus mismos fracasos, con tus mismos pecados. Ve y dale esperanza a esa persona, que así como el Señor te cambió a ti, puede cambiar a esa persona también. Y ese es nuestro Dios, ese es el Evangelio de Jesucristo. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito,
he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.